Y como le adelantábamos al inicio de la revista, hoy le vamos a estar presentando nuevos datos de esta primera gran encuesta que presentábamos a nivel nacional el pasado domingo por la noche rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo. Ya estamos con un analista invitado que nos ayude a entender esta información. Está con nosotros Carlos Guevara, que es analista político. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Estamos prestos a ver los resultados. Y es que se le consultó también a la ciudadanía, no solamente por quién piensa votar en las próximas elecciones, sino qué debería pasar con la campaña política, considerando las circunstancias, la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país. Y tenemos esta información que es muy importante que usted en su domicilio también la conozca. A consecuencia del rebrote, ¿qué debe pasar con las campañas? Fue la pregunta. A nivel nacional, esta es la respuesta. El 59.9% cree que debe suspenderse la campaña política, el 35.2% que debe continuar y el 4.9% no sabe, no responde. ¿Qué le dice esto? Yo creo que la gente ha tomado conciencia en el país de que estamos viviendo un tiempo difícil. No es lo mismo que otras campañas políticas y yo creo que todavía ha habido una falta de criterio de algunas normativas nacionales en el cual se pueda prever la emergencia sanitaria en la cual vivimos. Entonces la gente ha reaccionado más racionalmente que políticamente. La gente está reaccionando más por una cuestión de cuidarse, autocuidarse antes que el gobierno le cuide o que el Tribunal Supremo Electoral o cualquier ente le cuide. Ellos quieren cuidarse independientemente. Por eso el resultado de que la gente mayoritariamente está pidiendo que esto no se dé en el tiempo establecido, sino que haya una postergación, porque supuestamente venimos con un pico más alto en estos días y entonces la gente en su entender más racional que político está diciendo debemos postergar las elecciones. En realidad esto está hablando de la campaña, de repente no hacerla presencial sino virtual, ¿es una posibilidad esto? Lo que debemos aprender es de otros países. No somos el único país que ha tenido elecciones en tiempo de pandemia. En otros países las disposiciones son muy estrictas. Se ha sacado una serie de normativas para que los partidos políticos cumplan ciertos criterios en las campañas políticas. Tal es así que en algunos países no se permite hacer campañas masivas donde haya grandes concentraciones. Más bien hay altas multas si hacen concentraciones. Sin embargo, aquí vemos que hay concentraciones masivas sin ninguna multa o llamada de atención a los partidos políticos. Entonces, yo creo que debemos aprender de otras experiencias que está habiendo en América Latina y en el mundo de campañas políticas, ¿no? Desglosemos estos datos departamento por departamento, porque se le consultó a la ciudadanía en cada región qué debería pasar con la campaña política rumbo a las elecciones del 7 de marzo y estas son las respuestas. Comenzamos con el departamento de Santa Cruz. La pregunta es la misma. A consecuencia del rebrote, ¿qué debe pasar con las campañas? El 66% de los cruceños cree que deberían suspenderse, el 29.4% que deberían continuar y el 4.6% no sabe, no responde. Vamos avanzando con los otros departamentos. Esto corresponde al departamento del Beni. El 66.2% cree que debe suspenderse, el 31.3% que deben continuar y el 2.4% no sabe, no responde. Estos son los resultados en Pando. El 48.1% cree que debe suspenderse y muy cerca, mire, el 46.5% cree que debe continuar la campaña, 5.4% no sabe, no responde. En La Paz esta es la situación, el 54.3% cree que debe suspenderse las campañas, el 41.2% que debe continuar y el 4.5% no sabe, no responde. Resultados levantados en Oruro. El 64% de los orureños cree que debe suspenderse estas elecciones, el 32.1% que debe continuar y el 3.3% no sabe, no responde. Datos ahora del departamento de Potosí. El 59.9% cree que debe suspenderse la campaña, el 34.9% que debe continuar y el 5.3% no sabe, no responde.
El departamento de Cochabamba tiene estos datos: 55.3% cree que debe suspenderse la campaña, el 39% que debe continuar y el 5.7% no sabe, no responde. Chuquisaca también con estos resultados: 60.3% debe suspenderse, 33.3% debe continuar y 6.4% no sabe, no responde. Y el departamento de Tarija dice lo siguiente: el 67.5% que debe suspenderse la campaña, el 26.1% que debe continuar y el 6.4% no sabe, no responde. ¿Qué le dice estos datos, estos resultados? Solamente en Pando está un poco pareja la opinión. Justamente es el dato que yo quería resaltar. En Pando es el único departamento donde no hemos alcanzado el 50% de la preferencia de la gente para que haya un cambio en estas campañas. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta la voz del pueblo. La voz del pueblo está diciendo que en más del 50% a nivel nacional, si sumamos a nivel nacional más del 50% y casi un 60% de la población está diciendo que en esto tiene que haber un cambio. No podemos seguir en estas campañas y con las fechas establecidas. Las campañas no pueden seguir al mismo ritmo y con la cantidad de población. Por lo tanto, la gente ya se ha manifestado, ha dicho: queremos que haya un cambio en estas campañas, no haya estas multitudinarias. Y vuelvo a reiterar, coincide con los datos que están dando día a día los resultados de la pandemia, ¿no? Ahora, coincide exactamente. Uno de los argumentos que he escuchado es que como ya fuimos a elecciones generales y no subió tanto la curva de contagios, que ya sabe la gente cómo cuidarse, entonces de repente esta no debería tener ninguna modificación. ¿Cuál es la diferencia que podría hacer usted de la anterior elección a esta? Y ahí voy a lo último que decía: los datos que teníamos en el tiempo de las anteriores elecciones en cuanto a la pandemia eran muy bajos. Habíamos entrado en un momento de baja de la crisis sanitaria y en este momento estamos en el peor momento, y todavía con el anuncio de que en 3 semanas aproximadamente vamos a estar en el pico más alto de la pandemia, y justamente coincide con días antes de las elecciones. Entonces vamos a entrar a unas elecciones con el pico más alto de la pandemia en la historia del país, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde la gente racionalmente está pensando más en su persona que en los partidos políticos o en la política del país. Yo creo que es una cuestión de autodefensa de la gente, decir: bueno, yo no me quiero contagiar, si los políticos se quieren contagiar, allá ellos, yo no quiero hacerlo, yo no quiero participar de esto, pero si es que hay que hacerlo obligadamente, lo va a hacer. Pero lamentablemente, si tenemos que escuchar la voz del pueblo, está diciendo que no debe ser así. Y esa situación nos lleva a la siguiente encuesta que se le hizo, porque también se le preguntó a la ciudadanía, no solamente por la campaña política y los cambios que debería tener, sino por las elecciones. ¿Deberían mantenerse en la fecha estimada para el 7 de marzo o deberían postergarse? Y esta fue la pregunta que se le hizo tomando en cuenta la crisis del COVID-19 en Bolivia. ¿Qué dice la población? El 31.5% cree que debe haber elecciones y el 38.6% que debe posponerse. 25.6% cree que es muy pronto para decidirlo y el 4.3% no sabe, no responde. ¿Qué le dice estos datos? Bueno, hay un porcentaje muy elevado que considera que es muy pronto para decidir esto. Sin embargo, si tomamos en cuenta los plazos, los tiempos, yo creo que no es tan pronto para decidirlo. Estamos a 5 semanas y un poco más de tener las elecciones. Y si viene el pico más alto de la pandemia, yo creo que el momento más crítico del país va a estar justo a días de las elecciones y en el momento que estén haciendo los cierres de campaña los partidos políticos con altas concentraciones de población, lo cual nos podría traer consecuencias nefastas para los días después de las elecciones. Entonces hay que considerar esa parte también,
que los plazos no son los mismos, en decir 3 semanas, 4 semanas faltan para las elecciones, claro, pero también coincide con que vamos a estar en un momento muy crítico de la pandemia. Tomando en cuenta el margen del error, podríamos decir que está muy parejo el tema de que debe haber elecciones o el tema de que debe posponerse. Así que revisemos departamento por departamento qué respondió la ciudadanía para que hagamos un posterior análisis. En Santa Cruz, el 24.2% cree que debe haber elecciones el 7 de marzo y el 46.5% que deben posponerse. Un 24.7% cree que es muy pronto para decidirlo y un 4.6% no sabe, no responde. Aquí la diferencia es marcada, igual que en el departamento del Beni, donde el 27.2% cree que debe haber elecciones, el 43.6% que deben posponerse y un 26% ha dicho que es muy pronto para decirlo. Veamos ahora la situación en el departamento de Pando. 31.7% cree que debe haber elecciones, 36.1% debe posponerse la elección, 25.4% es muy pronto, dicen, para decidir, y un 6.8% no sabe, no responde. En La Paz, mire la situación, el 36.1% cree que sí debe haber elecciones, el 35.2%, es decir, casi igual, dice que debe posponerse, el 25.6% también, un porcentaje elevado, cree que es muy pronto para decirlo y 3.1% no sabe, no responde. En Oruro, el 30.9% cree que debe haber elecciones, el 40.9% que deben posponerse, 22.8% dicen que es muy pronto para decirlo y 5.3% no sabe, no responde. En el departamento de Potosí, esta es la situación, el 34.8% cree que debe haber elecciones, el 39.1% que deben posponerse, el 21.5% que es muy pronto para decirlo y el 4.5% no sabe, no responde. Resultados ahora del departamento de Cochabamba, el 35.6% cree que se debe mantener la fecha de las elecciones, el 31.1% que debe posponerse, el 27.9% que es muy pronto para decirlo y el 5.4% no sabe, no responde. Avanzamos ahora hasta Chuquisaca y estos son los resultados. 31.6% cree que debe haber elecciones, 35.3% que deben posponerse, 30.4% que es pronto para decirlo y 2.8% no sabe, no responde. Departamento de Tarija, para finalizar con estos datos, el 30.1% cree que debe haber elecciones, el 40.8% que deben posponerse, el 24.2% cree que es muy pronto para decidirlo y el 4.9% no sabe, no responde. ¿Qué dato en particular le llama la atención? La Paz y Cochabamba yo creo que han llamado mucho la atención de que la gente desea que vayamos a elecciones y sin embargo los otros 7 departamentos han manifestado que no. Pero también hay otro dato interesante, es muy variado en torno al anterior resultado, es decir, bueno, la gente quiere que se posponga las elecciones, pero también quiere que las campañas políticas sean más moderadas, no haya las campañas políticas en mayoría. Entonces, quiere decir que hay un grupo grande de gente que sí quiere ir a las elecciones, pero con una campaña moderada, con una campaña controlada. La gente de pronto, sí, vamos a elecciones y si tenemos que ir, obligadamente, pero controlada las campañas, con ciertas medidas de bioseguridad y no tan libre como está hasta el momento, con campañas y todavía colocando en las redes sociales, me recibieron multitudinariamente, más bien irresponsable el candidato, más bien decir, yo estoy haciendo campaña responsable, yo estoy haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque nadie le está prohibiendo a los candidatos que puedan hacer campañas multitudinarias. En todo caso, esa es la diferencia entonces. El día de las elecciones sí se toman todos los recaudos, uno va por horario, según el último número del carnet, y con todas las medidas de bioseguridad, pero en la campaña es cuando se generan aglomeraciones. Y ahí es donde la gente se contagia y el día de elección dice, tenemos todas las medidas, pero ya esas personas que están contagiadas o que son asintomáticos van a ir a votar y van a crear también un problema ahí sanitario. Pero lo que más llama la atención también, y yo quisiera resaltar aquí, es de que en estos resultados también hay un dato interesante. Las mujeres han resaltado de que se debe suspender las campañas, que se debe postergar las elecciones, y todavía en un rango de edad de 18 a 25 años, que eso ha llamado mucho la atención, el hecho de que las mujeres jóvenes
están siendo las que más mayoritariamente están pidiendo de que se suspendan las elecciones, se posterguen las elecciones y que las campañas se suspendan en este estilo de campaña tradicional, que hemos cambiado el mundo. No podemos hacer campañas tradicionales en un mundo diferente que el cual estamos viviendo. Muchísimas gracias por este análisis completo de parte de nuestro invitado Carlos Guevara. Estuvo esta mañana con nosotros analizando estos nuevos datos de la encuesta del domingo anterior rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo. Vamos a ver